En 1086, un nuevo poder surgió del sur. Los almorávides, monjes guerreros del desierto, cruzaron el estrecho de Gibraltar con una misión: restaurar el Islam ortodoxo en Al-Ándalus y frenar el avance cristiano. Su ejército, disciplinado y fanático, derrotó a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas. Fue un golpe brutal, uno que cambió el equilibrio de la península. Mientras las taifas musulmanas caían bajo su control y los reinos cristianos temblaban, una ciudad resistió: Valencia. No estaba defendida por un rey ni por una gran alianza, sino por un exiliado, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Durante años, el Cid había navegado entre cristianos y musulmanes, aliado unas veces con unos, otras con otros. Pero cuando el imperio almorávide avanzó, él tomó una decisión: defender Valencia a toda costa. ¿Por qué resistió Valencia mientras tantos otros cayeron? ¿Qué hizo diferente Rodrigo Díaz? ¿Fue realmente el muro que frenó a un imperio? Este no es un cuento de caballerías. Es una historia de estrategia, ambición, sangre y resistencia. Una historia real. Y comienza justo donde muchos ya daban la guerra por perdida. A finales del siglo XI, la península ibérica era una tierra fracturada. Los reinos cristianos del norte, Castilla, León, Aragón y Navarra, luchaban entre sí casi tanto como contra los musulmanes del sur. Al sur del Duero, lo que una vez fue el poderoso califato de Córdoba se había desintegrado en una constelación de pequeños reinos conocidos como taifas. Débiles, divididos y rivales entre sí, estos principados musulmanes recurrían con frecuencia a los reyes cristianos para comprar su protección mediante tributos, las famosas parias. Alfonso VI de León y Castilla, el monarca más poderoso del momento, había logrado imponerse sobre buena parte de la península gracias a estas parias. Incluso tomó Toledo en 1085, la joya islámica de la meseta. Su avance parecía imparable, y es entonces cuando los reyes taifas, asustados por el crecimiento cristiano, cometieron un error que cambiaría el curso de la historia. Llamaron en su ayuda a los almorávides. Lo que parecía una maniobra defensiva se convirtió en una invasión. Los almorávides, venidos del norte de África, no venían a negociar ni a defender. Venían a purgar. En su visión, los musulmanes andalusíes eran decadentes, corrompidos por el lujo y el trato con los infieles. Y los cristianos, enemigos del Islam, que debían ser aplastados sin piedad. Rodrigo Díaz de Vivar no nació para ser rey, pero terminó gobernando como uno. Nacido en Burgos hacia el año 1048, fue educado en la corte de Sancho II de Castilla, como caballero y hombre de armas. Su habilidad en combate le ganó el apodo de campeador, y su inteligencia política lo convirtió en figura clave durante las guerras fratricidas entre Sancho y Alfonso VI. Sin embargo, tras la muerte de Sancho y el ascenso de Alfonso, Rodrigo cayó en desgracia. En 1081 fue desterrado, oficialmente por actuar sin permiso en una campaña en tierras musulmanas. Extraoficialmente, porque su poder inquietaba al trono. Lejos de desaparecer, el exilio lo convirtió en leyenda. Recorrió los caminos del este peninsular como caudillo independiente, alquilando su espada al mejor postor. Sirvió a la taifa musulmana de Zaragoza, luchando tanto contra cristianos como contra otros musulmanes. No combatía por religión, sino por poder. Y allí, en los márgenes del conflicto oficial, perfeccionó su arte: guerra de asedios, política de alianzas, castigos ejemplares. Se convirtió en un señor de frontera, un caudillo pragmático que tejía su propio destino. En 1094, tras años de campañas, llegó el momento decisivo. Rodrigo puso sitio a Valencia, una rica ciudad taifa gobernada por Al-Cádir, un débil aliado de Alfonso. El Cid tomó la ciudad, no para entregarla al rey, sino para sí mismo. Desde ese momento, Valencia no fue ni musulmana ni cristiana. Fue del Cid, gobernada por él,
administrada por sus hombres, protegida por su espada. Y cuando los almorávides pusieron sus ojos en ella, Rodrigo ya no era un mercenario. Era un señor de guerra que no pensaba ceder su plaza a nadie. Tras su victoria en Sagrajas, los almorávides no se retiraron. Volvieron a cruzar el estrecho una y otra vez, cada vez con más tropas, más recursos y más determinación. En menos de una década, absorbieron las principales taifas musulmanas bajo su control directo. Badajoz, Sevilla, Granada, Córdoba, todas cayeron. Donde antes había reyes refinados, poetas y diplomáticos, ahora mandaban emires vestidos de lana áspera, hombres de oración y espada. La cultura de Al-Ándalus fue sustituida por la doctrina austera del maliquismo más rígido. Todo lo que oliera a lujo o pacto con cristianos fue purgado sin piedad. A los cristianos, los almorávides les ofrecían solo una opción: la guerra santa. Y en su camino quedaba una anomalía: Valencia, una ciudad rica, estratégica, costera, bajo el dominio de un exiliado cristiano que había osado tomarla con su propio ejército. Para los almorávides, Valencia era una herejía viva y debía ser eliminada. A partir de 1095, comenzaron los asedios. No fue una ofensiva única, sino una presión constante, prolongada durante años. Oleadas de tropas norteafricanas rodeaban los campos de cultivo, sitiaban fortalezas menores, hostigaban los caminos, querían cortar el suministro, aislar la ciudad, hacerla caer por hambre o por desesperación. Pero dentro estaba el Cid. Y no pensaba rendirse. Rodrigo Díaz sabía que no podía enfrentarse a los almorávides en campo abierto. Su ejército, aunque experimentado y leal, era pequeño comparado con las fuerzas que cruzaban desde África. La clave, entonces, no era el choque frontal, sino la resistencia organizada. Fortificó Valencia, reparó murallas, aseguró pozos y acopió víveres. Todo se planificó para una guerra larga. Sabía que la ciudad no debía caer por la espada, sino por el desgaste. El Cid no solo era un guerrero, era un gobernante lúcido. Reorganizó la administración, impuso disciplina férrea a sus tropas y mantuvo el orden entre la población mixta de musulmanes y cristianos. A diferencia de los almorávides que arrasaban lo que no controlaban, el Cid necesitaba que Valencia viviera. Su poder dependía de que la ciudad funcionara, produjera, resistiera. Además, utilizó la guerra psicológica. Cuando un destacamento enemigo era capturado, no había misericordia. Ejecutaba con brutalidad y dejaba los cuerpos expuestos como advertencia. Al mismo tiempo, premiaba la lealtad interna con generosidad. Gobernaba con una mezcla de terror y justicia que mantenía la cohesión mientras el cerco se cerraba. El terreno también jugó a su favor. Valencia, rodeada de marismas y huertas, era difícil de tomar. Sus muros y torres, reforzados por el Cid, resistían asedios prolongados. Y aunque el hambre comenzaba a apretar, su liderazgo mantenía firme a la población. Durante años repelió incursiones, rompió escaramuzas y envió mensajes desafiantes. Cada victoria, por pequeña que fuera, era un golpe moral para el enemigo. El Cid no se limitó a resistir, convirtió la defensa en una forma de guerra activa. En 1097, los almorávides intensificaron su ofensiva. Las incursiones se transformaron en una campaña total. Miles de soldados rodearon Valencia. Se trataba del asedio más brutal que la ciudad había vivido en décadas. El objetivo era claro: tomarla por hambre, cerrar las salidas, cortar suministros, esperar la rendición. Pero el Cid ya había previsto ese escenario y no pensaba rendirse. Durante meses, la ciudad resistió. Las cosechas se perdieron, los víveres escaseaban y los precios se dispararon. En las calles, el miedo se mezclaba con el orgullo. El Cid aparecía cada día en las murallas, observando al enemigo, mostrándose sereno.
su sola presencia sostenía la moral de muchos. Pero Rodrigo no era un defensor pasivo. Organizó salidas nocturnas, ataques relámpago a los campamentos enemigos, uso de espías, quema de suministros. Desgastó al enemigo como un cazador experto. No intentaba destruirlo en una gran batalla, sino debilitarlo lentamente, hacerlo dudar, desmoralizarlo. El golpe decisivo llegó en 1099. Tras un invierno especialmente duro, las tropas almorávides, debilitadas por las enfermedades y la falta de víveres, comenzaron a replegarse. No hubo una gran victoria campal. No hizo falta. El Cid había ganado resistiendo, minando al enemigo, obligándolo a retirarse sin conquistar la ciudad. Pero la victoria tuvo un precio. Poco después, Rodrigo Díaz de Vivar enfermó. Murió en julio de ese mismo año, sin que los almorávides lograran tomar su ciudad. Lo enterraron en el corazón de Valencia, como señor absoluto de una plaza que había defendido hasta el final. Cuando el Cid murió, los almorávides aún existían. De hecho, volverían a intentar tomar Valencia, y esta vez lo lograron. En 1102, apenas 3 años después de su muerte, la ciudad fue evacuada por los cristianos y cayó bajo control norteafricano. A simple vista, parecía que su resistencia había sido en vano. Pero la historia no se mide solo en conquistas territoriales, sino en lo que esas conquistas significan. Rodrigo Díaz había logrado lo que ningún otro señor cristiano había conseguido hasta entonces: frenar el avance imparable de los almorávides durante más de un lustro. Mientras otros reinos cedían o pactaban, él resistió. Y lo hizo sin la ayuda directa de una corona, sin refuerzos de León o de Aragón. Solo con su ejército personal y una ciudad que hizo suya. En pleno corazón de tierra musulmana, el Cid demostró que era posible plantar cara al fanatismo y a la superioridad numérica. Su defensa de Valencia inspiró a muchos. No solo por su éxito militar, sino por su audacia política. Fue un señor independiente en una época dominada por reyes. Fue un cristiano gobernando musulmanes, un forastero que impuso orden sin destruir la convivencia. Incluso los cronistas musulmanes, que lo llamaban Al-Cambiyatur, el campeador, lo respetaban como enemigo formidable. No detuvo al imperio almorávide por completo, pero sí lo frenó en un momento clave. Su resistencia dio tiempo a los reinos cristianos del norte para reorganizarse. Valencia no fue solo una ciudad sitiada, fue una brecha en la expansión islámica. Un símbolo de que el avance almorávide no era invencible. Un aviso de que el equilibrio de la península estaba cambiando. Rodrigo Díaz de Vivar no fundó un reino. No dejó herederos en el trono. No fue canonizado ni coronado. Y sin embargo, su nombre atravesó los siglos. No por las glorias de palacio, sino por su voluntad de hierro frente al abismo. Cuando los almorávides llegaron a la península, parecían imparables, pero en medio del caos hubo un hombre que no se arrodilló, que convirtió una ciudad extranjera en su bastión, que organizó un ejército privado, gobernó una tierra sin respaldo real y resistió un imperio durante años. Solo con su estrategia, su carisma, su puño cerrado. El Cid no ganó todas las guerras, pero su resistencia en Valencia cambió el curso de la historia. No derrotó al Islam, ni reconquistó media España, pero demostró que incluso los fanatismos más duros pueden ser contenidos. Que el coraje, la inteligencia y la determinación de un solo hombre pueden frenar, aunque sea por un instante, a todo un imperio. Su leyenda fue transformada con el tiempo. Se volvió mito, poema, símbolo. Pero bajo esas capas de épica hay un hecho frío, concreto y poderoso. Mientras muchos huían, Rodrigo Díaz de Vivar se mantuvo en pie. Y eso, en sí mismo, ya es una victoria.